Daniel capítulo 12, versos 12 y 13. Palabra de Dios para todos. Será muy afortunado el que logre esperar y sobrevivir los 1335 días. Daniel, ahora sigue tu camino hasta el final. Descansarás y luego, en los últimos días, te levantarás para recibir tu recompensa. A continuación, se tendrá un análisis acerca del libro de Daniel, el capítulo 12 y los versos 12 y 13, en la cual hay una promesa para aquellas personas que logren esperar y sobrevivir los 1335 días, los últimos días finales de la historia de nuestro mundo. También al profeta Daniel se le da la promesa y garantía de que iba a descansar o morir, pero en los últimos días de esos 1335 días iba a resucitar y recibir su recompensa. Manuscrito 50 de septiembre de 1893. Comentario Bíblico Adventista, volumen 7, página 15. En su visión acerca de los últimos días, Daniel preguntó: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: Anda, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpiados, emblanquecidos y purificados. Los impíos obrarán impiamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los sabios entenderán. Bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días, y tú irás hasta el fin y descansarás, y en los últimos días te levantarás para recibir tu herencia, que se encuentra en Daniel capítulo 12, versos del 8 al 10 y versos del 12 al 13. Daniel cumplió su misión de dar su testimonio, el cual fue sellado hasta el tiempo del fin, y la luz de la verdad ha estado brillando a través de sus visiones. Cumplió su misión llevando el testimonio que será entendido al final de los días. Al profeta Daniel se le muestra en esta visión acerca de los últimos días de la historia de nuestro mundo, en la cual nos está hablando del día grande y solemne, como lo es el día de expiación, purificación o juicio investigador, que inició en 1844. Pero también nos habla acerca cuando llegue a su culminación o terminación del tiempo de gracia, la cual es el juicio investigador de los vivos, hasta la segunda venida de Cristo en gloria y majestad, que esto serían los 1335 días finales de la historia de nuestro mundo. Manuscript Releases, página 228 de 1903. Leamos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel. Es una advertencia que todos necesitaremos comprender antes del tiempo del fin. Esta cita fue escrita en el año de 1903 y aún no se había llegado el tiempo del fin. También nos dice que es una advertencia que todos necesitaremos comprender antes del tiempo del fin. En nuestro folleto de la lección de escuela sabática del trimestre abril-junio del año 2018, estudiamos preparación para el tiempo del fin, y en ese tiempo aún no había llegado el tiempo del fin. Daniel capítulo 12, verso 13, Biblia Septuaginta al español. Y tú, ve, reposa, pues aún hay días y horas hasta el cumplimiento de la consumación, y reposarás y resucitarás a tu gloria al final de los días. Al profeta Daniel se le dice que falta mucho tiempo para el cumplimiento de esos 1335 días y que él va a morir
pero se le da la promesa que va a resucitar al final de esos 1335 días. Juan capítulo 6, verso 39. Biblia Kadosh Israelita Mesiánica. Y esta es la voluntad del que me envió, que todos los que él me ha dado no pierda ninguno, y sino que debo resucitarlos en el último día. Jesús nos da la promesa que si morimos, él nos da la garantía de resucitarnos en el último día de esos 1335 días de la historia de nuestro mundo. Juan capítulo 11, versos 23 y 24. Biblia, Dios habla hoy. Jesús le contestó, tu hermano volverá a vivir. Marta le dijo, sí, ya sé que volverá a vivir cuando los muertos resuciten en el último día. Nuevamente Jesús le da la promesa y garantía a Marta de que Lázaro, su hermano, volvería a vivir en el último día de esos 1335 días de la historia de nuestro mundo. Juan capítulo 6, verso 39. Biblia, lenguaje sencillo. Y mi Padre quiere estar seguro de que no se perderá ninguno de los que Él eligió para ser mis seguidores. Cuando llegue el fin del mundo, haré que mis seguidores que hayan muerto vuelvan a vivir. Aquí nos habla Jesús cuando llegue al final de esos 1335 días de la historia de nuestro mundo. O sea, cuando llegue el fin del mundo, los que hayan aceptado a Jesús como su Salvador personal, aunque hayan muerto, van a volver a vivir. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versos 16 y 17. Biblia Reina Valera de 1960. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Este evento se realizará al final de los 1335 días de la historia de nuestro mundo. En esta gráfica tenemos a los últimos días de la historia de nuestro mundo, que serían 1335 días, de acuerdo a Daniel, capítulo 12, versos 12 y 13, en el cual dan inicio cuando se promulgue o se dicte la ley dominical nacional en los Estados Unidos y culmina o finalizan hasta la liberación del pueblo de Dios. En esta gráfica tenemos en la sección amarilla, que es los últimos 1335 días de la historia de nuestro mundo, que dan inicio cuando se decrete o promulgue la ley dominical nacional en los Estados Unidos de América y concluye o finalizan hasta la liberación del pueblo de Dios. Y esto está de acuerdo a Daniel capítulo 12, versos 12 y 13. En la sección blanca tenemos la duración del juicio investigador de los vivos, de acuerdo a Daniel capítulo 12, verso 11, que serán 1290 días, que inician con la ley dominical en los Estados Unidos de América y que también principia el juicio investigador con la iglesia remanente de tiempo del fin, que es la iglesia adventista del séptimo día, con un tiempo de duración de 30 días. Y en la sección azul tenemos la duración o etapas del juicio investigador de los vivos, pero en este caso serían para las otras denominaciones religiosas y ovejas descarriadas de la iglesia adventista del séptimo día.
Y esto está de acuerdo a Daniel capítulo 12, verso 7, que son 1260 días, 42 meses o 3 años y medio, empezando cuando se promulgue la ley dominical mundial y culmina hasta el final del juicio investigador o finalización del tiempo de gracia. Y nos quedarían 45 días hasta llegar a la liberación del pueblo de Dios. Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 982, de 1900. Después de este lapso que se encuentra en Apocalipsis capítulo 10, versos 4 al 6, que ahora abarca desde 1842 a 1844, no puede haber ningún cómputo definido de tiempo profético. El cálculo más prolongado llega hasta el otoño de 1844. Esta cita se refiere exclusivamente cuando Guillermo Miller y sus colaboradores llegaron a la conclusión que al final de los 2300 días Jesús iba a regresar y que todas las profecías habían llegado a su cumplimiento final. Comentario. En la actualidad hay personas, aunque bien intencionadas, pero lamentablemente caen en este gravísimo y fatal error de decir que no existen periodos o tiempos proféticos en el futuro, después de 1844, al hacer de esta cita su postura. Y así, a la vez, violan principios de hermenéutica, dan una cita aislada que era correspondiente para el tiempo de Guillermo Miller y sus colaboradores, y así ellos todavía están viviendo en 1844, y se les ha olvidado que estamos en pleno 2021. El conflicto ha terminado. Luz a través de las tinieblas. Página 225. Así también Miller y sus asociados proclamaron que estaba a punto de terminar el periodo profético más largo y último de que habla la Biblia, que el juicio era inminente y que el reino eterno iba a ser establecido. El mensaje proclamado por Miller y sus colaboradores anunciaba la conclusión de los 2300 días de Daniel capítulo 8, verso 14. Esta cita nos aclara la cita anterior de que Guillermo Miller y sus colaboradores pensaron que en 1844 Jesús regresaba a la tierra en gloria y majestad y por lo tanto habían concluido o finalizado todos los periodos proféticos. Review in Herald, 25 de septiembre de 1883. En las Escrituras se presentan verdades que se relacionan especialmente con nuestro propio tiempo. Las profecías de la Escritura apuntan al periodo justamente anterior a la aparición del Hijo del Hombre, y aquí sus advertencias y amenazas se aplican preeminentemente. Los periodos proféticos de Daniel, extendiéndose hasta la misma víspera de la gran consumación, arrojan un diluvio de luz sobre los eventos que acontecerán entonces. El libro del Apocalipsis está también lleno de advertencias e instrucción para la última generación. El amado Juan, bajo la inspiración del Espíritu Santo, retrata las terribles y estremecedoras escenas conectadas con el cierre de la historia de la tierra y presenta los deberes y peligros del pueblo de Dios. Nadie necesita permanecer en la ignorancia. Nadie necesita estar sin preparación para la venida del día de Dios. En esta cita nos confirma que los periodos proféticos de la Biblia o de Daniel también se extienden hasta la segunda venida de Cristo. Testimonios para los ministros. Página 113. La luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos postreros días.
las visiones que él tuvo junto a las riberas del Ulai y del Hiddekel, los grandes ríos de Sinar, están hoy en proceso de cumplimiento y todos los acontecimientos predichos pronto ocurrirán. Es un grave error decir que no tenemos luz como pueblo de Dios, principalmente en los periodos proféticos, ya que todos estos eventos finales están en proceso del cumplimiento. Ahora terminemos con un llamado de atención del espíritu de profecía. ¿Buscaremos la verdad o seguiremos a hombres? En otras palabras, ¿aceptaremos la dirección y las enseñanzas del Espíritu Santo o aceptaremos las interpretaciones erróneas de los hombres? Testimonios para los ministros, página 104. Mas guardaos de rechazar aquello que es verdad. El gran peligro para nuestros hermanos ha sido el de depender de los hombres y hacer de la carne su brazo. Los que no han tenido el hábito de escudriñar la Biblia por sí mismos o pesar la evidencia, tienen confianza en los hombres dirigentes y aceptan las decisiones que ellos hacen. Y así muchos rechazan los mismos mensajes que Dios envía a su pueblo, si estos hermanos dirigentes no los aceptan. Conclusión. Debemos armonizar las citas de Elena G. de White y la conclusión es la siguiente. A. Siendo que en Daniel capítulo 12 existe una advertencia que el pueblo de Dios necesita comprender antes de los eventos finales, los periodos de los 1260, 1290 y 1335 días deben contribuir significativamente a esa advertencia. B. Dichos periodos no pueden tener relación con los periodos proféticos que terminaron en 1844. Deben constituir otra línea diferente. No queda otra opción para considerar a dichos periodos como tiempo literal, no del que se computa día por año, y deben significar una advertencia para hoy. C. Pueden, sin embargo, señalar una cantidad de días entre eventos importantes que deben marcar hitos de advertencia para el pueblo de Dios, principalmente cuando da inicio al juicio investigador de los vivos. Dichos espacios de tiempo pueden ser muy necesarios de comprender para que el pueblo de Dios pueda pasar con éxito la última gran prueba que ha de venir sobre los hijos de Dios. Review en Herald, diciembre 24 de 1889. Es su propósito de Satanás mantenerlos en la ignorancia de lo que vendrá sobre la tierra.